El tema que nos convoca quizás, gracias, es ampliamente conocido desde su óptica, su perspectiva histórica, ¿sí? Cuando hablamos de antisemitismo moderno, hablamos de un antisemitismo que se forjó después de la Revolución Francesa. Pero el tema de hoy, y bien lo presentó Ana, es el impacto del nazismo en la era post-Segunda Guerra Mundial. Es el tema que también me ocupa en mi aspecto como investigador, que en los últimos años me he dedicado a estudiar memorias y representaciones de los sobrevivientes de la Shoah, del Holocausto, radicados en América Latina, y mi último trabajo fue sobre el Uruguay, así que es realmente un orgullo y un honor. Lo hemos presentado en el último congreso en la Universidad Hebrea en el mes de agosto. Bien, no voy a entrar en las definiciones básicas del pasado del antisemitismo. Voy a comenzar con el significado histórico del nazismo, por qué es importante estudiarlo y por qué no acabó el 8 de mayo de 1945. ¿Sí? Ese es mi punto de partida en este recorrido que vamos a hacer juntos. ¿Sí? Históricamente el antisemitismo se basó en tres pilares o ejes centrales. Históricamente había un odio religioso, un odio en el pasado, en la antigüedad, étnico, un choque llamado choque de civilizaciones, especialmente entre una cultura monoteísta y culturas, por ejemplo, en el helenismo y la época grecorromana, politeístas. Eso fue la primera fricción histórica que provocó el odio antijudío, que todavía no tenía un nombre preciso, porque todos sabemos que la palabra, el concepto de antisemitismo, se acuñó recién a fin de la década del 70 del siglo XIX, en Alemania por Wilhelm Marr. Es decir, que antisemitismo encierra en el concepto otro elemento que es el racial, que es un concepto moderno que surge a partir de mediados del siglo XIX. No es un concepto que existía en la Edad Media. En la historiografía judía, al hablar de persecuciones contra judíos, por ejemplo, durante las cruzadas, se habla del odio, de la Sinat Israel, el odio contra el pueblo, cultura y religión de Israel. Eso resumía la gran confrontación que en la Edad Media fue básicamente teológica, y debido a la confrontación teológica se generó una tensión económica cuando a partir del siglo XIII los judíos pasan, debido al rol que le delegan, ¿sí?, las autoridades eclesiásticas y reales, por ejemplo, ejercer la usura, la intermediación, la recabación de impuestos, la venta de licores. Y eso generó un odio histórico que se acumuló con el tiempo. Pero debo acentuar que el antisemitismo racial moderno tiene una particularidad que no podemos dejar de lado. No es lo mismo ni la Inquisición, ni las masacres de las cruzadas contra los judíos del Rin y de todo lo que era Ashkenaz medieval en el noreste francés y en el noroeste alemán, que lo que va a ocurrir en el siglo XX, especialmente con este fenómeno llamado el nazismo. Por supuesto que hay un elemento político en la modernidad. El antisemitismo se convirtió en un movimiento de masas que se transformó en una fuerza política que movió también gobiernos y masas. Por ejemplo, en Alemania, en Austria, ¿sí? No es casual que el concepto se acuñe en 1879, en el contexto del fin de siglo, tanto de Austro-Hungría como del llamado Segundo Reich, Segundo Imperio Alemán, liderado durante bastante tiempo por Bismarck y los emperadores Guillermo I, Guillermo II. Es decir, no debemos olvidar la plataforma política que nos lega la modernidad,
y que no existía previamente, ¿sí? En la Edad Media todos sabemos que las pautas culturales y teológicas las definía la Iglesia. Y a partir, ¿sí?, del siglo XVI, con la Reforma luterana, Lutero también, en el final de su vida, lideró un movimiento cultural antijudío muy fuerte, con un legado que lo vamos a notar en el siglo XIX en personalidades como el músico Richard Wagner, como el filósofo político, uno de los antisemitas más grandes de la época, Chamberlain, el de los fundamentos del siglo XIX, no el del Pacto de Múnich, ¿sí? Por supuesto, el impacto en la personalidad tan compleja y patológica de Adolf Hitler. No voy a entrar a detallar qué fue el nazismo, ¿sí?, pero básicamente fue una conjunción de todos estos elementos con la primacía de la dimensión racial, lo que en la historiografía francesa se llamó la biopolítica, la política definida en términos de una diferenciación racial, ¿sí?, de atribuciones de grupos definidos como razas, que es un concepto que hoy en día prácticamente, por lo menos en la academia, en los círculos universitarios, fue desechado por prestarse a una manipulación política, ideológica, discriminatoria. Es muy raro hoy en día que una persona seria hable de razas, más allá de la pigmentación de la piel, etc. Es decir, esto que era la base de discusiones, debates, de conceptos que incorporaron las élites europeas de la época, siglo XIX, siglo XX, principio del siglo XX, se va a transformar en un movimiento que va a desarrollar lo que llamamos el historiador israelí, nacido en Checoslovaquia, en Praga, Saul Friedlander, denominó como antisemitismo redentor o escatológico. Esta es la gran innovación del nazismo, en el sentido peyorativo de la palabra, gran innovación. Estamos hablando de un antisemitismo que no solo persigue al judío, odia al judío, lo define como un enemigo en potencia, sino que lo persigue con el fundamento de que tiene que desaparecer de la faz de la tierra. Esta es la gran innovación, como he dicho, del nazismo. Al poner en un pedestal lo racial, lo que resume quizás la esencia del antisemitismo, también nazi, también moderno, es la caracterización del judío como indeseable. Indeseable es una palabra que no merecería ser estudiada más sistemáticamente. Fue adoptada por gobiernos latinoamericanos en el año 38, desde México hasta Argentina, para definir dos poblaciones. Una son los judíos refugiados de Alemania y Austria, y otros son los republicanos vencidos en la Guerra Civil Española. Y quedaba claro ya cuando se convocó a la conferencia de Viana en julio de 1938 que no había ninguna intención de ayudar a los refugiados de la preguerra, ya ni hablar de la guerra, y esto se encarnó en forma clara, se demostró con el rechazo del barco de los condenados del St. Louis en 1939, que llegaron con visas cubanas más de 900 judíos y que por cambio de gobierno y acusación de corrupción de que se vendieron las visas, algo común en varios países latinoamericanos, también en Uruguay hubo acusaciones de ese estilo, pero hubo en Chile, en Bolivia, etc. Fueron rechazados, salvo contados casos, creo que un solo caso. Se aceptaron solo los que no eran judíos y tenían visado para Estados Unidos. El resto tuvo que regresar a Europa.
Y debido al fenómeno que hoy en día es muy importante, que es la trascendencia internacional debido a los medios de comunicación, gran parte de ellos se salvaron en países como Suiza, Gran Bretaña. Otros tantos fueron atrapados por el nazismo al expandirse en Europa después del estallido de la Segunda Guerra Mundial. Por ejemplo, los Países Bajos, Bélgica, etc. Bien, esta es mi introducción. Y otro elemento que el nazismo nos legó es la estereotipación del judío como algo antihumano. En este caso es un libro infantil de 1938, la carátula, El hongo venenoso. Ven que el veneno viene del judío. Está caracterizado fisiológicamente, claramente con una nariz muy abundante, encorvada de perfil, con el símbolo de la estrella de David y con la cara sucia, barbuda, sin afeitarse. Es muy característico de los estereotipos antisemitas nazis. Y esto es un legado que es imborrable, a pesar de la derrota del nazismo en 1945. Quiero referirme a otro fenómeno importante que fue la obsesión nazi por la concentración de judíos para marcarlos, controlarlos, matarlos de hambre y eventualmente matarlos en un exterminio sistemático, en campos de exterminio. En los años 30 esto fue un fenómeno político. Recién después del pogrom de noviembre del 38, conocido como la Noche de los Cristales Rotos, recién ahí se empezaron a mandar decenas de miles de judíos a campos de concentración por ser judíos. Antes se los enviaba por ser comunistas, por ser socialistas, por ser demócratas, pero a partir de noviembre del 38 está claro que el judío es un target, es una población perseguida destinada a caer en los campos de concentración si no se van del país, porque la estrategia oficial era emigración. ¿Y a dónde va a emigrar un judío, un refugiado indeseable en esta época, cuando no hay visas internacionales para que otros países los reciban? Es decir, había un consenso internacional por H o por B. Las excusas eran numerosas, ¿sí? De que no se puede ni se debe aceptar judíos por la crisis económica, la década infame, como se decían en los pagos de Sudamérica, la caída de la bolsa de Wall Street de Nueva York, que afectó internacionalmente a la economía global, etc. Excusas no faltaban, ¿sí? Pero la esencia del fenómeno es que el judío fue definido como indeseable, ¿sí? Y esto va a seguir, yo diría, hasta nuestros días. Incluso lo han escuchado en el contexto de la Copa Mundial de Fútbol en Qatar, en Doha, que a los israelíes no los quieren demasiado, a los periodistas los marcan, los insultan. Evidentemente, Qatar no es un país antisemita, pero es más, permitió vuelos directos y dio visado a más de 20.000 israelíes, pero exacto, es por una cuestión de dinero, ¿sí? Pero a ellos no les falta el dinero, no tienen problema de lucrar con el turismo israelí, sino que hay una demonización del judío y del israelí, sobre la cual quiero hablar en los próximos minutos. Y voy a resumir el nazismo como un fenómeno totalitario que se nazificó a Alemania ya antes de la Segunda Guerra Mundial a través de tres mecanismos. Uno es la legislación y la supresión de la independencia del Poder Judicial, subordinándolo al líder supremo, al Führer, a Hitler. Esto se manifestó también en una obsesión por legislar leyes antisemitas. Ya antes de las leyes de Nuremberg de septiembre de 1935 y noviembre de 1935. Segundo elemento, el terror político. Hablamos de los campos de concentración. Es un mecanismo represivo que finalmente va a ser un mecanismo utilizado
para supuestamente solucionar el problema o la cuestión judía, como los antisemitas antes de Hitler lo definían, ¿sí? Y con herramientas de terror político estatal como la policía política, la Gestapo, la Oficina Superior de Seguridad del Reich, de Heydrich, segundo de Himmler, etc. La tortura legalizada. El tercer eje sobre el cual se basó la nazificación de Alemania, que nos explica en gran medida por qué durante la Segunda Guerra Mundial no hubo, salvo contados casos como el grupo clandestino de la Rosa Blanca, los hermanos Scholl, ¿sí? Que es loable mencionarlos porque fueron una pequeña minoría que sacrificó sus vidas para combatir al nazismo y los mensajes que difundía. Pero la propaganda fue un mecanismo fundamental para nazificar a la sociedad alemana, al llamado Tercer Reich, el tercer imperio creado por Hitler, que lo llamaba el imperio de los 1000 años. Esa era su previsión de futuro del nazismo, de este fenómeno llamado la era nazi o el Tercer Reich. En la creación de un ministerio de propaganda dedicado sistemáticamente a introducir los mensajes ideológicos en los cuales el antisemitismo ocupaba un rol central. Porque el antisemitismo para el nazismo era la encarnación del mal absoluto. Era un enemigo racial, pero también una amenaza. Por eso hablé antes del antisemitismo redentor o escatológico, que muchos antisemitas posteriores lo resumieron en un lema muy común en estas latitudes, de haga patria, mate a un judío. Pero el lema original de Hitler era no haga patria, salve a la humanidad, mate a los judíos. Hasta tal punto, esto lo explicó muy bien en un libro que está traducido al español, el historiador Timothy Snyder, que fue muy polémico. 2 libros publicó a partir de 2010, pero el más importante, el segundo libro que considera el Holocausto como una advertencia a la humanidad. De cualquier manera, esta política de segregación, aislamiento, emigración, confiscación de bienes económicos y luego persecución sistemática son mecanismos que se conocen en casi todos los procesos genocidas, ¿sí? Es muy importante, no todos llegaron a lo que llamamos un plan de exterminio total. Esa es una de las grandes diferencias. Post-Holocausto ahora, es el tema que nos convoca principalmente, la era después de la caída. Y cómo sostengo, ese es mi argumento central, que el nazismo derrotado, vencido, nos acompaña hasta hoy en día. No como fuerza gubernamental, gracias a Dios y a las democracias, sino como una sombra que nos persigue ideológicamente, que nos interpela a tener cuidado, ¿sí?, sobre ciertos procesos políticos y sociales que ocurren hoy mismo, ¿sí?, en el mundo. Empezando por los juicios de Nuremberg, que tuvieron un impacto fundamental que no podemos olvidar en estos días. ¿En qué consistieron? Muchos dicen, claro, es el juicio en Nuremberg, fíjense qué simbólico, ¿no es cierto?, en la ciudad donde Hitler, en la convención anual del partido nazi, promulgó, advirtió sobre la adopción de las leyes de Nuremberg de pureza racial y ciudadanía, es donde se va a llevar a cabo en el Palacio de Justicia Central, que no fue bombardeado, el principal juicio. Pero ustedes saben cuántos juicios hubo, llamados juicios de Nuremberg o juicios contra las cúpulas nazis. Aparte del principal contra 24 acusados, hubo 12 más. ¿Sí? Entre ellos, vean, puse ejemplos a los médicos, a los jueces, a IG Farben, al complejo industrial Krupp, a los Einsatzgruppen, que eran las unidades
comando genocidas que lideraron la primera parte de llamada Holocausto con balas a partir de fines de junio del 41 con la invasión a la Unión Soviética llamada Operación Barbarroja. Que eran solo 3.000 personas involucradas, pero que tenían todo el acompañamiento de la Wehrmacht, el ejército regular alemán, y de miles y decenas de miles de policías reservistas de la ORPOR, la Policía del Orden, que se voluntarizaron eventualmente por ser adultos y reservistas para fusilar judíos en los bosques. Acá tienen, es decir, uno se puede preguntar como historiadores serios como Christopher Browning, que allá por principios de los años 90 del siglo pasado publicó su libro basado en una investigación del Batallón 101 de reservistas, que fue uno de los batallones que acompañó a los Einsatzgruppen en la masacre llamada Holocausto con balas, fusilamientos masivos. Todavía no había campos de exterminio, no había cámaras de gas. Recién comienza a funcionar el mecanismo de gasificación con monóxido de carbono en el campo de Chelmno a partir del 8 de diciembre de 1941, al día siguiente del ataque japonés a Pearl Harbor. Y en estos juicios, ya los próximos liderados por Estados Unidos, el primero lo que lo caracteriza que fue un tribunal de las 4 potencias aliadas victoriosas del final de la guerra. Por eso muchos dicen que no es un juicio justo, porque fue el juicio de los ganadores. A mí me parece una absurdidad, es un absurdo este argumento, pero por honestidad tengo que mencionarlo, ¿sí? De que hubo muchos que se opusieron, así como luego voy a hablar del juicio contra Eichmann en Jerusalén. Hubo intelectuales que se opusieron, como Hannah Arendt, la famosa cientista política, filósofa, que luego va a escribir, que fue corresponsal del órgano del New Yorker en el juicio durante los 3 meses del juicio en el año 61, en la primavera del 61, y que su argumento principal era que Israel no tiene derecho a juzgarlo, no es imparcial, pero también es un argumento que incluso grandes pensadores como Gershon Scholem, el famoso investigador de la mística judía, declaró como que un argumento absurdo también, el de Hannah Arendt. Así como hoy en día sabemos que el argumento de que Eichmann fue la banalidad del mal, la encarnación de la banalidad, también es absurdo, es desconocer la personalidad que ahora más y más conocemos a través de investigaciones. Un documental reciente muy interesante sobre la entrevista que le hicieron en Buenos Aires el danés un nazi danés, un periodista de segundo nivel, y cuyos protocolos no se fueron acercados a Gideon Hausner, solo fragmentos con algunos comentarios al margen, y que fueron a parar los originales a un archivo alemán, y que en estos últimos años se han descubierto también y se lo ha volcado a la opinión pública en una miniserie muy interesante y muy importante reciente del canal 1, el 11 de la televisión israelí. Entonces, tenemos estos juicios a lo largo de los años 40, 50, incluso 60. Por eso también menciono el juicio Eichmann en Jerusalén y el juicio de Auschwitz. También son varios juicios, pero el más importante comenzó en Frankfurt, en el estado de Essen, en la República Federal Alemana. Recuerden el contexto de la Guerra Fría. Ahora lo voy a mencionar más por los acuerdos de reparaciones económicas que firmó Israel con la República Federal Alemana en septiembre de 1952. Pero el juicio de Frankfurt es una consecuencia de la obsesión quijotesca de un fiscal
sobreviviente de la Shoah. Fritz Bauer era el fiscal principal del estado de Essen, cuya capital es Frankfurt sobre el Main, y que logró, él es también un personaje olvidado, que fue el que dio la pista al Mossad israelí para ubicar a Eichmann en la Argentina, y que le posibilitó a Isser Harel y al Mossad capturarlo, secuestrarlo y llevarlo a juicio en Jerusalén, que va a comenzar un año después. La captura fue en mayo de 1960. Y la ejecución fue, que tuvo también repercusión internacional muy fuerte, fue a fines de mayo, 1 de junio de 1962. Es decir, es un proceso de 2 años, muy interesante, que no se puede entender sin todo este contexto que les estoy analizando ahora. Y sin el rol fundamental que ocupó un judío sobreviviente que era homosexual. Se hicieron 2 películas importantes en estos últimos años sobre la figura de Fritz Bauer. Bauer tiene el mismo nombre con B larga como nuestro gran historiador de Yad Vashem, la Universidad Hebrea, Yehuda Bauer. No son la misma persona, por supuesto, pero es el mismo apellido. Entonces, quiero detenerme un poco más para explicarles el significado y por qué el nazismo estuvo presente en esta época clave para el mundo de los años 50 y 60. ¿Sí? En distintos, no solo juicios. ¿Sí? En el juicio principal de Nuremberg, ¿sí? Hubo 18 condenados. Uno fue in absentia, como hoy en día está de moda llamarlo, en ausencia de Martin Bormann, el secretario personal de Hitler, aquel que firmó también la orden de Hitler de mantener en secreto el plan de solución final, que era el código, el eufemismo destinado a marcar el exterminio sistemático de los judíos europeos. Ven aquí uno de los principales acusados, Hermann Göring. Fuera ministro de Interior, ministro de la Luftwaffe, de la aviación, el lugarteniente de Hitler en varios aspectos. Fue el que le dio la orden expresa que tenemos, la orden de Heydrich en las SS de llevar a cabo liderar, que las SS lideren el plan de exterminio de solución final. Sin llamarlo, nunca lo llaman exterminio, si bien en el trasfondo, hoy en día los historiadores sabemos incluso que el propio Hitler, el 30 de septiembre de 1939, en un discurso filmado que tenemos y que se expone en museos tanto en Yad Vashem, el de Washington, etc., amenaza que si estalla una guerra en Europa, la consecuencia no va a ser el triunfo del judaísmo y del bolchevismo, que para él eran lo mismo, sino la destrucción de la judería europea, de la raza judía en Europa. Y utiliza un término alemán, Vernichtung, que significa como liquidar insectos. Hasta en el lenguaje había una deshumanización del judío, por ser el enemigo capital, no por ser una raza inferior. Hay un error conceptual cuando hablamos de la jerarquía racial promulgada por el nazismo. Eran la antirraza. Ni siquiera eran subhumanos como los eslavos, destinados a ser esclavos del régimen nazi en todo el espacio vital en el este de Europa, sino que eran una antirraza en el sentido de que la única respuesta de la raza superior aria es exterminarlos. Es una guerra biológica, o ellos o nosotros. Así lo presentó también Hitler públicamente, si bien durante la Segunda Guerra Mundial se trató de no hablar directamente del exterminio de judíos, ni en los noticieros, ni en la prensa. Esto lo estudió un gran fallecido, recordado maestro, que ayer lo mencionábamos, que fue el profesor David Bankir, de Zichrono Libraja, que falleció en el año 2010, pero que fue un gran investigador, un gran maestro, que quiero recordar también en esta
conferencia, en esta sesión. Ustedes saben que 4 de ellos, entre ellos Goering, que alguien le facilitó, se supone que se sobornó a alguno de los guardianes, una pastilla de cianuro y se suicidó antes de que lo ejecuten en la horca. Lo ahorquen y fueron quemados, como va a ser también Eichmann en Israel después, con sus cenizas van a ser dispersas en el caso de los acusados ejecutados, en los ríos de la zona, en el caso de Israel, en el mar Mediterráneo, fuera de las aguas territoriales de Israel. Esto tuvo una repercusión muy importante que nos acompaña hasta hoy en día. No se puede entender la lucha contra el neonazismo hoy en día sin comprender el significado de estos juicios y la documentación que los aliados recabaron para llevar a cabo un juicio que para ellos fue un juicio justo, sin duda alguna. Yad Vashem, por ejemplo, publicó en los años 90 un libro que también se tradujo al español, El Holocausto en los documentos, que es una recopilación importantísima de la documentación de los llamamos la materia, los documentos primarios, originales, que lograron capturar, salvar de la destrucción que impulsaba el régimen nazi en retirada, en bancarrota, y que están a disposición y son la mejor documentación para refutar todo argumento neonazi. No cabe duda alguna. Y está en español todo esto. Desde el discurso que mencioné de Hitler del 30 de septiembre del año 39, antes de la guerra, este discurso llamado por Goebbels en su diario La Profecía, lo va a repetir por lo menos 12 veces durante la Segunda Guerra Mundial. Es decir, si alguien insiste y repite que la consecuencia va a ser el exterminio de los judíos, es porque tiene intención de exterminarlos, aunque el plan se lo camufle como un supuesto reasentamiento de los judíos en el este, que era el argumento absurdo oficial del partido nazi. Antes de llegar a Eichmann, nuevamente quiero hablar un poco de los acuerdos casi olvidados que hace poco tiempo, en septiembre, se cumplieron 70 años de los llamados acuerdos de Luxemburgo. Nadie los recuerda como acuerdos de Luxemburgo. Es el acuerdo de compensaciones materiales o reparaciones firmado entre Israel, el gobierno liderado por Ben Gurión, y el gobierno de la República Federal Alemana, no así por Alemania oriental, comunista, la llamada democracia popular, que se desentendieron, dijeron, somos la antítesis del nazismo, no tenemos por qué compensar a nadie, no es nuestra responsabilidad. Decía Alemania comunista. Adenauer fue en gran medida el promotor de este acuerdo, que sin duda legitimó la aceptación de la República Federal Alemana o la llamada Alemania Occidental, de la verdadera democracia en el seno de las naciones. Y este fue uno de los argumentos que avivó el fuego de casi una guerra civil dentro de Israel. Porque lo que no se recuerda es que, y justo estuve viendo los protocolos el otro día y corrigiendo trabajos de estudiantes míos del máster de la Universidad Hebrea, que les pido hacer un trabajo sobre los protocolos y el debate en la Knesset, en el Parlamento israelí, los días 7, 8 y 9 de enero de 1952, y es algo que realmente que tiene una importancia y que no la comprendemos porque no se estudia el tema hoy en día. ¿Y qué significa? El argumento de Ben Gurión fue no estamos excomulgando, no estamos aceptando el perdón de Alemania, estamos aceptando compensaciones económicas, porque en nuestras fuentes se dice que si mataste y también heredaste,
es algo éticamente no aceptable. Aratzachta, Begam y Arashta es uno de los términos muy importantes. Y Ben-Gurión dice, argumentó, después voy a darles la contracara de Menachem Begin, líder del partido Herut de derecha y luego desde el 77 primer ministro de Israel. Ben-Gurión alegó que Israel necesita estas reparaciones. Israel representa al pueblo judío, también a los millones masacrados, aunque no haya existido durante la Shoah. Entonces, nosotros estamos recibiendo en Israel, decía Ben-Gurión, a gran parte de estos remanentes sobrevivientes, y en efecto llegaron más de 500.000, y posteriormente con la apertura de la inmigración masiva de la ex Unión Soviética, desde 1989 era el colapso, el proceso de colapso que va a terminar en 1991, cerca de 1 millón de judíos soviéticos o de la ex Unión Soviética llegaron a Israel. Muchos de ellos eran sobrevivientes que se quedaron en la Unión Soviética en la posguerra y que ellos no estaban contemplados por los acuerdos de Luxemburgo. Israel tuvo que asumir, y fue un debate interno, pero lo que quiero argumentar es que para Israel de 1952 este acuerdo fue vital también para sostener una economía de guerra, una economía en crisis por la absorción de más del doble de la población que existía, la población judía existente cuando se crea el Estado en mayo del 48. Empezaron con 650.000 judíos en Israel, y a fin de 1951 llegaron a casi 1,5 millones. Gran parte de ellos eran sobrevivientes de la Shoah. Otros fueron refugiados judíos de países árabes, que se estima también una enorme cantidad, hoy en día se habla entre 500 y 700.000, de países como Marruecos, como Irak, la llamada Aliyá de la Alfombra Mágica del Yemen, en los primeros años de existencia del joven Estado, que era un Estado endeble, que a duras penas pudo firmar un cese de fuego, un armisticio con los países enemigos que no le perdonaron más adelante su existencia. Y por eso la repetición también de guerras más adelante. ¿Cuál fue el argumento de Begin? Por eso quiero acentuarlo, porque esto nos demuestra lo que sostengo, que el nazismo, la sombra del nazismo, nos va a acompañar permanentemente en la posguerra. Begin dijo, todos los alemanes fueron nazis, la culpa colectiva llamada. En el gobierno de Adenauer hay bastantes nazis, no arrepentidos. No quiero aceptar el perdón que me extiende Adenauer, lo considero una hipocresía. No quiero aceptar el dinero de sangre de nuestras víctimas que nos va a ofrecer la República Federal Alemana. Ahora, ustedes saben que el dinero, Alemania en la posguerra estaba destruida prácticamente. Y si logró salir a pie y establecerse como una democracia fue por el Plan Marshall, avalado por los Estados Unidos, que indirectamente uno puede decir fue también dinero de Estados Unidos, más allá de los aportes que eran importantes pero insuficientes del judaísmo estadounidense, ¿sí? En esa época fue muy importante. Entonces, es más, Begin llamó como traidores a Mapai, el Partido Laborista gobernante. Los defenestró hasta tal punto que fomentó la violencia en las calles y una irrupción en el Parlamento que estaba en pleno centro de Jerusalén entonces, estoy hablando 1952, y con piedras lanzadas contra miembros del Parlamento, es decir, casi un putsch. Es decir, y después Begin tomó conciencia y dio un paso atrás, por suerte, para apaciguar los ánimos.
De cualquier manera, en Israel la presencia del Holocausto, la memoria del Holocausto y del nazismo es permanente. En el discurso público hay incluso historiadores como la israelí Edith Zartal, que en un libro magistral, pero polémico, llamado La nación y la sangre, habló de la centralidad del discurso de la memoria del Holocausto entre los políticos israelíes, insinuando que ya es demasiado, que es exagerado. Porque cuando se exagera se manipula la actualidad, ¿sí? Es uno de los peligros de utilizar el pasado para definir políticas del presente, en todo sentido, no solo en el contexto israelí o del nazismo. Eichmann, como ven acá, ahora sí vuelvo al juicio, que tuvo una repercusión internacional. En Israel no había televisión, pero gran parte del juicio fue televisado para especialmente los Estados Unidos. Y los films documentales que pueden ver hoy en día, basados en el juicio, son producto del trabajo importante de los equipos también de televisión, de filmación, que llegaron porque no solo Hannah Arendt llegó como corresponsal periodística, ¿sí? Y luego publicó sus notas en su libro muy, muy polémico, Eichmann en Jerusalén, que más adelante se va a subtitular un ensayo sobre la banalidad del mal. Hasta hoy en día la polémica sobre Hannah Arendt nos acompaña, por lo menos en la academia está claro que su presencia es permanente. El fiscal Gideon Hausner, su famoso discurso, no estoy aquí solo hablando o acusando, sino todos los 6 millones de víctimas están conmigo. Y así comenzó su discurso, su alegato contra Eichmann, como lo ven aquí en el cubículo antibalas. Es apasionante leer en retrospectiva la importancia de estos juicios, vuelvo a insistir, para comprender los peligros no solo del nazismo, sino de regímenes de dictadores que persiguen a minorías étnicas. No solo estoy hablando en contexto judío, ¿sí? Quiero dar un salto, les voy a dejar tiempo para preguntas, ¿sí? Si tienen preguntas. Uno de los grandes debates que son muy actuales también es sobre la definición del concepto de antisemitismo en contextos actuales de hoy en día. Es un debate actual. La definición más común, más difundida incluso en Sudamérica, en instituciones y incluso aparatos gubernamentales, es la definición de la Alianza Internacional de Conmemoración del Holocausto, llamada la AIRA, por sus siglas. Esto es el que no sabe, le explico que es un importante foro internacional con por lo menos 31 países, ya miembros plenos y varios observadores, entre ellos Uruguay, que asumieron el compromiso a fin de los años 90 y especialmente en la acta de Estocolmo de principios del año 2000, de rememorar el Holocausto a través de 3 herramientas importantes. Es la educación la más importante, la representación museológica y la centralidad de los museos del Holocausto, y la investigación. En esta alianza que se reúne 2 veces al año, creo, fue debatiendo si hay o no que definir el concepto de antisemitismo. Y uno se pregunta, ¿es necesario después de la Shoah definir? Ojo que antisemitismo no es nazismo. Fue una de las mayores expresiones del antisemitismo moderno. Quizás no lo más importante en la posguerra,
Por eso hay que estudiar el fenómeno del antisemitismo a la par del estudio de la Shoah. No coinciden, no se superponen. Hay que tener mucho cuidado. Por lo tanto, y cuando hablamos de expresiones de antisemitismo moderno, por ejemplo, la negación del Holocausto, ahora voy a hablar unas palabras al respecto, es una de las manifestaciones del antisemitismo actual. Es un poco relegada, derrotada, vamos a ver por qué enseguida. Pero lo que quiero acentuar es que este antisemitismo, que algunos lo llaman nuevo antisemitismo, tiene varias subcorrientes o varios discursos paralelos que se manifiestan tanto a nivel popular, por ejemplo, la negación del Holocausto, se manifestó en el juicio que le hizo el falso historiador contra Deborah Lipstadt, una gran historiadora judeo-estadounidense. A fin de los 90, el veredicto fue en Londres, en el año 2000, que terminó de demostrar cabalmente con la intervención de historiadores. Él la demandó a Deborah Lipstadt por calumnia porque ella lo definió en un libro publicado en los Estados Unidos antes, a principios de los 90, como un negador del Holocausto. El argumento central, lo vamos a ver, de David Irving fue: no hay ninguna orden de Hitler, no hay ninguna firma, Hitler no sabía, esto fue un desarrollo producto de la Segunda Guerra Mundial y no era la principal, algo absurdo totalmente desde el punto de vista historiográfico, ¿sí? Teniendo los documentos que tenemos. Más allá de que no tenemos la firma de Hitler porque él no firmaba nada, era su estilo. Pero tenemos la firma de Martin Bormann, su secretario, tenemos la orden de Goering, que mencioné antes, del 31 de julio del año 41, y tenemos los discursos de Hitler llamados la profecía, etcétera, etcétera. No falta documentación. Entre paréntesis, recientemente el presidente de Irán argumentó, antes de que llegue a la Asamblea General de las Naciones Unidas hace poco tiempo, que le vuelven a preguntar porque Irán en forma consistente niega el Holocausto, especialmente en la época de la presidencia de Ahmadinejad, que incluso organizó conferencias internacionales convocando a todos los neonazis habidos y por haber en el mundo. Pero se continúa esta negación un poco más blanda, como dice Deborah Lipstadt, hasta nuestros días. Y cuando el periodista de un canal de televisión norteamericano le preguntó qué opina sobre el Holocausto, él no dijo no existió. ¿Sí? Él dijo hay que investigarlo, porque hay quienes opinan que no sucedió, que murieron muchos menos judíos de lo que se argumenta. Es otro de los argumentos de David Irving. ¿Y por qué traigo este ejemplo? Porque la documentación que tenemos hoy en día es tan vasta y sistemática que decir esto es demostrar prejuicio e ignorancia. Y no es casual que en ese sentido Irán fue el único país que se opuso en noviembre del 2005 a que la Asamblea de las Naciones Unidas adopte la conmemoración del Holocausto como un día universal. Bueno, se les ocurrió fijarlo el 27 de enero por la supuesta liberación de Auschwitz en 1945. Auschwitz no fue liberado, fue abandonado por los alemanes antes de que lleguen los primeros soldados soviéticos. Esto hay que acentuarlo también hoy en día. Pero está muy bien que las Naciones Unidas promuevan. Para el hemisferio sur es problemático, 27 de enero, están todos de vacaciones, pero es importante y uno de los compromisos que se asume ante la AIRA, el país miembro, es de conmemorarlo a través de sus distintos ministerios. Es todo nivel gubernamental tiene que ser. No puede ser solamente una expresión de una ONG
del tercer sector. No, esto tiene que ser decisiones políticas de gobiernos, ¿sí? Las que adhieren a la plataforma, a la Declaración de Estocolmo y la llamada Alianza Internacional. Lipstadt es la, yo diría, la historia, hoy en día es diplomática del gobierno, de la administración de Biden, delegada para monitorear el antisemitismo en el mundo. Hasta tal punto su fama llegó también a niveles políticos después de este juicio que le hizo Irving y que perdió Irving. Ella en sus libros, también un libro posterior al juicio, habla de la diferenciación entre negación dura y negación blanda. Es decir, no todo lo mismo, todos los negadores del Holocausto tienen distintos niveles. Uno, la dura, es total, no hubo cámaras de gas, no hubo un plan de exterminio, no hubo una orden de Hitler, etc. La negación blanda cuestiona la cantidad de víctimas, las minimiza al máximo, o como dijo el padre del Frente Nacional francés, el padre del actual líder, Marine Le Pen, Jean-Marie Le Pen, en su momento dijo, el Holocausto fue una anécdota secundaria en la Segunda Guerra Mundial. Y por eso se lo catalogó como un negador del Holocausto, porque lo banalizó en forma blanda, pero también es peligrosa la negación blanda. El libro de Lipstadt hoy en día es un libro obligatorio en los que enseñamos el tema, que publicó en el año 2005, La historia en el banquillo de acusados. Mi día, fueron varios días, no, varios años, en la corte con un negador del Holocausto. Y este caso fue llevado con éxito al cine en un film, Denial, Negación, del año 2016, dirigido por Mick Jackson, basado en el libro de Lipstadt. Ella fue asesora. Acá está los actores. Rachel Weisz hizo de Deborah Lipstadt en forma magistral, hasta la propia Deborah Lipstadt dijo que lo hizo mejor que ella misma. Es una enorme película que recomiendo que aquellos que la vieron la vuelvan a ver, y los que no, que realmente la busquen. Es decir, acá vemos cómo la representación del Holocausto, que es un debate más en torno al fenómeno del nazismo, nos sigue acompañando hasta nuestros días. Ese, insisto, es mi argumento central en esta exposición. Quisiera ahora mostrarles, no sé si ya estaba descargado, un pequeño de 3 minutos, video de Deborah Lipstadt sobre el tema de la negación. Holocaust denial is a form of anti-Semitism. The only reason to deny the Ella dice Holocaust que la is to negación del inculcate Holocausto es una false forma de antisemitism. antisemitismo. The Holocaust has the Ahí está la voz de dubious ella. distinction of being the best documented genocide in the world. So for anybody to disbelieve, they've got to come to it with some sort of Tiene que haber preconceived un notion. prejuicio, una preconcepción anti. Holocaust denial takes different forms. And I divided into hardcore Holocaust Esa es denial la and negación softcore dura. Holocaust denial. Hardcore Holocaust denial is the argument made by deniers that there was no planned, centralized program of annihilation of the Jews by the Nazis. No hubo un plan That this whole sistemático de idea of exterminio. eliminating the Jews from the European continent and beyond never happened. No existió. If No, you would ask them, well, realmente es why una would the mentira, Jews es un make up mito. this myth? Is that they did it for financial gain and to get the sympathy Que los of the judíos lo world in hicieron order to get otro a motivo That antisemita, in and of ¿sí? itself makes Por, Holocaust denial para a ganar form of dinero, anti-Semitism. para extorsionar Because también, the dicen otros, rationale la they give creación to de un get Estado money judío. and to get a state are of course at the center of the stereotypes associated with anti-Semitism.
Ahora el softcore holocausto denial blanco, en la does not negación deny del the holocausto Holocaust. There were blanca, people who would say, well, of course the Holocaust happened, por supuesto but que was it existió el really 6 holocausto, million? Of course the Holocaust pero happened, 6 but were there millones. really gas chambers? I think ¿Hubo realmente any cámaras thoughtful de person gas? today knows that that's a ridiculous kind of thing. Es un argumento First absurdo, of como all, les dije for antes, pero que deniers to be existe. right, who has to be wrong? Well, certainly all the survivors. You have the ¿Cómo podemos bystanders. negar el derecho de los sobrevivientes a But brindar most su of all, you have testimonio the cabal sobre el perpetrators. holocausto? What they said was, I didn't do it. Y I en was el juicio only Nuremberg following lo que orders. decían fue, yo So no they fui. had these different excuses. but they Tenían never said it diferentes didn't happen. excusas. The audience often are anti-Semites who are looking to have their feelings confirmed, or Acá tenemos el people caso iraní who que might les not presenté be antes. overt anti-Semites, but somehow are discomforted with the idea of Jew as victim. This is an attack on society at large. Es un ataque a la sociedad en general, no es solo contra judíos. In almost every society where they've gone after Jews first, they've gone after other people after Acá that. cita, sin Prejudice has mencionarlo, to el be fought, poema and del amongst those pastor prejudice, Niemeyer. anti-Semitism ¿No? has to be En fought. donde se empieza a perseguir a algunos, se termina con la persecución de uno mismo. Bueno, yo tuve el placer de conocerla en Washington cuando estuve 3 años atrás. Realmente es una personalidad de primerísimo nivel. El debate actual no se focaliza en el nazismo. Hay consenso total, tanto en círculos intelectuales, académicos, de qué es el antisemitismo. La definición adoptada en el 2016 recién por esta alianza internacional se aplica en muchísimos gobiernos y agencias gubernamentales como una definición práctica, por ejemplo, para promulgar leyes antidiscriminatorias que condenan la simbología nazi y el antisemitismo en la actualidad. No es legalmente obligatoria, es decir, cada gobierno, cada país miembro de la alianza o desde afuera que la adopta, tiene que definir su vigencia legal en el país. ¿Qué dice así? Antisemitismo es una cierta percepción de los judíos que puede expresarse como odio contra judíos. Son manifestaciones retóricas y físicas de antisemitismo que están dirigidas hacia individuos judíos o no judíos y contra sus propiedades o contra comunidades organizadas, instituciones comunitarias judías y sinagogas o facilidades religiosas. Esto es consenso total, ¿sí? No hay debate. El tema es cuando empiezan a dar ejemplos, dan 11 ejemplos, de los cuales 7 se focalizan en el antisionismo, como una expresión del antisemitismo. Las críticas, por ejemplo, del movimiento BDS, de boicot, sanciones y desinversiones contra Israel por ser considerado, acusado de ser un Estado apartheid, cunden en el mundo a partir de la creación de este movimiento en el 2005, que según la definición de AIRA es un movimiento antisemita. Porque así bien hay sectores dentro de este movimiento, incluso judíos progresistas en los campus universitarios de Estados Unidos, que no lo expresan como crítica legítima hacia las políticas del gobierno de Israel, pero el movimiento en sí tiene un tinte que puede ser fácilmente interpretado como antisemitismo, ¿sí? Del otro lado están los que definen que el derecho a crítica y la libertad de expresión tienen que ser sagradas, tienen que consagrarse y no se puede violar la posibilidad de criticar al Estado de Israel. En la definición de la AIRA no dice que está prohibido criticar al Estado de Israel, dice que no puede haber un doble estándar, de que se focalice toda crítica contra Israel y no contra otros países que cometen actos genocidas, discriminación contra minorías, etcétera, etcétera. Ese es el argumento básico.
Y frente a eso, en el año 2020, en mi ciudad, en Jerusalén, con algunos colegas míos, yo no soy parte de esto, se convocó a 200 académicos, se los convocó virtualmente, ya era en época de pandemia, en la llamada Declaración de Jerusalén sobre antisemitismo. Muchos de ellos son israelíes progresistas, uno de ellos es un colega que está al frente hoy en día del Instituto de Judaísmo Contemporáneo en la Universidad Hebrea, Amos Goldberg. Otros israelíes en universidades norteamericanas como Alon Confino, muy reconocido también como historiador de la Shoah, del Holocausto, etcétera, etcétera. Y ellos dicen, antisemitismo es discriminación, prejuicio, hostilidad o violencia contra judíos por ser judíos o contra instituciones judías por ser judías. Coincidencia, ¿no es cierto? ¿Ven alguna diferencia? Es semántica la diferencia. Pero cuando entran a ejemplificar, el debate es si todo antisionismo es antisemitismo. Lo que según en gran medida la definición del AIRA sí lo es. Y quiero ir terminando argumentando que muchos activistas del movimiento BDS, entre ellos Roger Waters, el ex Pink Floyd, por su obsesión de atacar a Israel, ha adoptado motivos antisemitas. Por ejemplo, en sus conciertos, el cerdo con la estrella de David. ¿Qué tiene que ver? Es decir, implícitamente nos está diciendo los judíos son capitalistas, son cerdos, y por consiguiente no tienen derecho a existir. No lo dice así porque se cuida, hoy en día es un desbocado igual, pero es uno de los ejemplos. Y la síntesis está en estos grafitis que pululan por todo el mundo. Este es de Madrid. El dinero, el capital, equivale a los judíos la estrella de David, porque hay una confusión total entre el judío, que es ciudadano del Estado de Israel, y los judíos del mundo. Acá se mezcla todo. ¿Y por qué aparece la esvástica? Porque uno de los argumentos es que Israel hace con los palestinos lo mismo que los nazis hicieron con los judíos, que es una aberración total. No hay ni en los territorios ni en Israel, no hay... Es discutible esto, no es el momento para despertar la polémica, pero no hay campos de exterminio, por supuesto, no hay un plan de masacre sistemática de palestinos. Es un debate en torno a la política israelí en los territorios conquistados por Israel en la Guerra de los 6 días. Ahora se va a hacer más agudo ese debate a raíz del nuevo gobierno que se perfila en Israel y que rápidamente puede desarrollarse una tercera intifada por la reacción palestina a las nuevas políticas de gobierno. Con Lapid también se hablaba de una nueva intifada, porque estaban congeladas totalmente las conversaciones de paz. Ahora, si uno quiere criticar a Israel, decir, hay que negociar la paz, es legítimo hacerlo. ¿Por qué empezar a demonizar a Israel y deslegitimarla? Porque uno de los lemas del BDS es Free Palestine. No Free the Palestinians, Free Palestine. Es decir, el argumento es Palestina es y será árabe. No hay lugar para los judíos. Los más blandos dicen un Estado democrático con derechos iguales para todos los ciudadanos. Medinat kol ezrajea en hebreo, de todos sus ciudadanos a la par, argumentando que hay una discriminación sistemática contra los ciudadanos, más de 1,5 millones de ciudadanos árabes israelíes. Pero esta equiparación lo hace solo el movimiento, especialmente el BDS, como una de las manifestaciones del antisemitismo. Es decir, que el nazismo está presente en todos estos debates, incluso cuando lo que debatimos es antisemitismo hoy. La sombra del nazismo nos sigue acompañando. Bien, preguntas ahora, quien quiera. Muchas gracias por la atención.